Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en el segundo módulo de Catalyst Missions, en que estamos estudiando en la parte académica el resumen del Antiguo Testamento para captar bien todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y su plan de redimir y de arreglar todo lo que cayó en el jardín del Edén. Y entonces queremos ver el movimiento del reino de Dios desde el principio en Génesis hasta Malaquías, antes de la llegada de Jesucristo. Entonces vamos a comenzar un poco más de estudiar los libros hoy. Ya hemos visto una introducción al Antiguo Testamento en la primera sesión, y en esta sesión vamos a estudiar un poco más del libro de Génesis y comenzar de dividir las partes del Antiguo Testamento para que podamos continuar en las próximas clases de estudiar la historia de cada libro y por fin la teología de todo el Antiguo Testamento. Pero para comenzar primero déjame orar. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos has dado, mi Señor, para pasar esta clase, mi Señor, estudiando tu revelación, tu palabra, tu Antiguo Testamento, mi Señor. Y no queremos perder, mi Señor, el punto del Antiguo Testamento, no queremos perder la riqueza que es tu palabra. Entonces, ilumínanos, mi Señor, abre nuestras mentes para entender como Cristo hizo con sus discípulos en Lucas 24. Ayúdanos a entender todo lo que el Antiguo Testamento tiene que decirnos sobre ti y tu plan de redimir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ahora en la página 6 de las notas del resumen del Antiguo Testamento. Es simplemente, de una manera de introducir el tema de hoy. Yo quiero recordarles lo que hemos visto antes, que es una introducción a todo el Antiguo Testamento. Y tenemos tres partes que vamos a estudiar para tratar de captar toda la idea del Antiguo Testamento. Es la parte literaria, la parte histórica y la parte teológica. Entonces vamos a estudiar una dimensión literaria, una dimensión histórica y una dimensión teológica para entender no solamente la historia y los géneros del Antiguo Testamento, pero también qué el Antiguo Testamento nos dice acerca de Dios y su plan de redimir. Entonces ya hemos visto en la página 1, simplemente para resumir, que el Antiguo Testamento muchas veces hay mitos comunes, que el Antiguo Testamento es insignificante, no pertinente, inconsistente, incomprensible, pero ya hemos visto en la primera sesión que el Antiguo Testamento es invaluable. Y habiendo pasado ya la parte literaria, vamos a entrar ahora en la parte histórica, en que vamos a mirar un resumen de cada libro en el Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes me acompañen aquí en la página 6 del Antiguo de estas notas sobre el Antiguo Testamento, y ustedes van a ver un resumen, aquí el título, un resumen de los libros del Antiguo Testamento. En este resumen tenemos tres divisiones del Antiguo Testamento que vamos a usar para encajar cada sección. Primero, la historia acerca del pueblo de Dios. Ustedes tienen los espacios ahí que pueden llenar. La historia acerca del pueblo de Dios. En esto estamos hablando de los primeros 17 libros en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Esther. Eso es lo que se llama la historia acerca del pueblo de Dios. Y lo que tenemos aquí es un orden bastante cronológico. Entonces, más o menos en el orden cronológico de cómo sucedió. Luego tenemos los escritos del pueblo de Dios. Estos son los próximos 5 libros, de Job hasta Cantar de los Cantares. Y sabemos que en estos libros no tenemos el orden cronológico como en la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que Job, probablemente escrito por Moisés, tenemos buena evidencia para eso, probablemente fue el primer libro escrito, ¿sí?
bueno, incluso antes de Génesis. Entonces, bueno, ahora no tenemos el mismo orden, pero pudiéramos pensar en los escritos como el pueblo de Dios respondiendo a lo que Dios ha escrito sobre él en la historia. La historia del pueblo de Dios, desde Génesis hasta Esther, nos revela mucho acerca de Dios. Y en los escritos tenemos muchos de los hombres hablando, respondiendo a Dios en el medio de la historia de su pueblo. Entonces, próximos 5 libros, Job, a Cantar de los Cantares. Por fin tenemos los profetas de entre el pueblo de Dios, y estos son los últimos 17 libros en el Antiguo Testamento. Y bueno, de nuevo, no tenemos aquí un orden cronológico, especialmente porque algunos están escribiendo en cuanto al cautiverio de Asiria, que sucedió en 722 AC, y algunos están escribiendo sobre el cautiverio de Babilonia en 586 AC. Entonces no tenemos perfectamente el orden cronológico. Probablemente los últimos libros que fueron escritos fueron de Nehemías y Esdras sobre el regreso a Jerusalén. Pero de todos modos, en nuestra Biblia tenemos los últimos 17 libros, son los profetas, y tenemos categorías entre los profetas. Algunos son profetas mayores y otros son profetas menores. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero la idea no es que uno es más importante que el otro, estamos hablando de la cantidad o bueno, el contenido del libro. Los profetas mayores tienen más contenido y los profetas menores tienen menos. Entonces, por ejemplo, tenemos libros como Habacuc, que solo tiene 3 capítulos. Tenemos otros como Isaías, que tiene 66. Entonces, un profeta mayor y un profeta menor. Los dos son importantes, solo estamos hablando del contenido del libro. Bueno, vamos a ver la metodología por lo cual vamos a estudiar este resumen del Antiguo Testamento. Vamos a mirar a un resumen de cada sección. Entonces, vamos a comenzar con la historia del pueblo de Dios, luego los escritos y luego los profetas, ¿sí? Y entre cada sección vamos a hacer un resumen de cada libro. Entonces vamos a comenzar con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y vamos a seguir. Entonces, en cada libro vamos a ofrecer información básica para principiantes. Entonces, si ustedes están estudiando eso y no han pasado mucho tiempo en el Antiguo Testamento, queremos que esto sea una ayuda para introducir el libro, pero a la misma vez vamos a mirar consejo práctico para estudiar, porque no vamos a poder tocar cada tema en cada libro, pero queremos darles el fundamento para poder estudiar para sí mismo, ¿sí? Entonces, para poder tomar la Biblia, saber algo del libro y poder estudiar el libro para sí mismo. Entonces, vamos a comenzar primero con la historia acerca del pueblo de Dios, y todavía estamos en la página 6 de las notas. Y tenemos una división de 2 categorías principales. Entre la historia del pueblo de Dios, o acerca del pueblo de Dios, tenemos 2 categorías o 2 secciones. Primero es la ley. La ley se refiere a Génesis, a Deuteronomio. Estamos hablando de los primeros 5 libros en la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esto es la ley, normalmente la ley de Moisés. Entonces ustedes ya saben quién escribió la mayor parte de estos libros. Fue Moisés, ¿sí? Y luego tenemos la historia. Y la historia son los libros desde Josué hasta Esther. Josué hasta Esther. El contenido esencial de estos libros es narrativo. Luego, cuando pasamos la clase de la hermenéutica, que es la interpretación bíblica, vamos a ver que hay una manera de interpretar
de hacer la exposición de un pasaje narrativo, y hay otra manera para los profetas y la literatura apocalíptica, y luego otro para los escritos, la literatura de sabiduría. Bueno, cada género es un poco diferente, pero lo que tenemos aquí en la historia es mayormente narrativo. Entonces es una historia. Bueno, entonces, contándonos la historia del pueblo de Israel. Entonces, ese es el espacio ahí. El contenido esencial de estos libros es narrativo, contándonos la historia del pueblo de Israel. Y bueno, hoy día vamos a comenzar con el libro de Génesis. Y wow, hay tantas cosas que pudiéramos decir sobre el libro de Génesis, y no vamos a tener tiempo de pasar todo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Primero, información básica para principiantes. Moisés es el autor de los 5 libros de la ley. Entonces Moisés, escribió la mayor parte de los primeros 5 libros. Sabemos que Moisés murió antes de entrar en la tierra prometida, entonces probablemente él recibió ayuda para completar el resto de Deuteronomio después de su muerte, tal vez de Josué o otra persona que escribió el resto de Deuteronomio, pero la mayor parte fue escrito por Moisés. Génesis significa literalmente el principio. Génesis en hebreo significa literalmente el principio. Y tenemos 2 partes, 2 secciones principales que podemos usar aquí en el libro de Génesis. Antes de la caída, que sería el comienzo de la creación, y después de la caída, el comienzo del plan de Dios para, aquí es el espacio, redimir su creación. Tenemos antes de la caída, el comienzo de la creación, después de la caída, el comienzo del plan de Dios para redimir su creación. Yo quiero que ustedes me acompañen a Apocalipsis 13:8, porque yo quiero que ustedes tengan en mente, antes de que estudiamos el Antiguo Testamento, que Dios en su soberanía ya había planeado la redención de la creación antes de la caída. Yo no puedo entender todo eso, yo no puedo encajar todo eso en mi mente, pero yo tengo que afirmar eso porque eso es lo que dice la Biblia. Mira Apocalipsis 13:8, dice esto: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro, mire esto, de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, ¿cuándo fue inmolado el Cordero? El Cordero de Dios es Jesús. Bueno, sabemos que eso se refiere a su crucifixión. Eso sucedió, miles de años después del principio del mundo. ¿Y qué es la idea? Que Dios ya tenía planeado en su soberanía la redención del mundo antes de la caída del mundo. Yo no puedo entender eso, pero yo tengo que afirmar la soberanía de Dios. Y por eso, cuando miramos el consejo práctico para estudiar en las notas, ustedes van a ver que hay unos temas principales. Antes, mira, los primeros 11 capítulos son fundamentales para entender el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos temas principales en Génesis que tenemos que entender para entender el resto de la Biblia. Mira eso. Primer tema que vemos es la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Tenemos antes de la caída el plan de redimir el mundo a través del Cordero que iba a ser inmolado por nosotros. Y yo no puedo entender toda la soberanía de Dios, pero yo sé que Él es soberano. Yo sé también que Él es soberano porque su plan se puede ver desde el principio hasta el fin. El plan de su reino comienza aquí en Génesis. Yo quiero mostrarles esto. Mira Génesis 1. Mira Génesis 1 conmigo. Y vamos a ver el principio. El principio. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Y la tierra estaba dos cosas, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero que ustedes vean aquí una cosa muy importante. Realmente dos cosas muy importantes. Dios había creado el mundo. Eso es, Él había, hablado a través de Cristo. Sabemos de Colosenses 1, Él creó el mundo a través de Cristo. Él había hablado la palabra para crear el mundo, ¿sí? Pero el mundo ahora tiene dos problemas. ¿Cuáles son los problemas? De nuevo, la tierra estaba desordenada y vacía. La creación estaba desordenada y vacía. Bueno, ahora Dios va a hacer algo para preparar la tierra para ser su reino, para ser el lugar de su reino. Él va a morar aquí en la tierra, pero Él tiene que arreglar esos problemas. Entonces yo quiero que ustedes vean aquí. 1 a 3 representa los primeros 3 días de la creación. 4 a 6 representa, el día 4, 5, 6 de la creación. Yo quiero que ustedes vean lo que Dios hizo para arreglar los dos problemas que vemos aquí en Génesis 1, 2, que el mundo estaba desordenada y vacía. Para corregir, para arreglar el problema de este desorden, Dios proveyó orden en los primeros 3 días de la creación. ¿Qué hizo Dios en el primer día? Él creó, Él separó la luz de las tinieblas. Mira aquí, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, las tinieblas llamó noche, fue la tarde y mañana un día. Bueno, ahora tenemos orden. Tenemos orden entre la noche y el día. ¿Qué más hizo? Él separó las aguas, el cielo y la tierra. Mira aquí verso 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. Y verso 8, llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde, la mañana, el día segundo. Ya tenemos más orden en la creación. Mira lo que Él hizo, espero que ustedes puedan ver esto. Él separó la tierra seca, ¿sí? Él separó las aguas para que se revelara tierra seca, y luego él produjo plantas según su género. Ahora tenemos semillas que van a producir plantas, que van a producir semillas y más plantas. Tenemos orden en la creación. Ahora Dios va a arreglar el otro problema que tuvimos, que es no solamente desordenada, pero vacía. ¿Qué hace en día 4? Mira lo que dice aquí. Él crea el sol y la luna. Mira lo que dice el verso 16. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorece en el día y lumbrera menor para que señorece en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Él llenó los cielos. ¿Qué más hizo? Él llenó el mar con animales en el día 5. Bueno, y también en el día 6, Él llenó la tierra con animales de la tierra, y llegamos al pináculo de su creación, que es hombre. ¿Qué es hombre? Mira aquí en Génesis 1:26. Esto es increíble. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y porque tenían dominio sobre los animales del campo y sobre toda la creación, fue para reflejar el dominio de Dios, porque Él había creado los humanos en su imagen, como el pináculo. Y ahora tenemos el lugar. Bueno, antes el mundo que Él había creado estaba desordenada y vacía, pero ahora tiene orden y es lleno y listo para la revelación del reino de Dios. Ya tenemos la responsabilidad de este pináculo de su creación que Él ha creado.
Mira lo que dice verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en los aves del cielo, de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es la responsabilidad? Yo quiero que ustedes, hemos hablado de esto, que yo he creado en mi imagen para reflejar mi gloria. Yo quiero que ustedes multipliquen hasta todos los confines de la tierra para llevar mi nombre, mi gloria ahí. Eso es increíble. Pero, no solamente eso. En todo el mundo, yo no sé si ustedes pueden ver esto, yo voy a dibujar un mundo ahí. En todo el mundo, ¿sí? En que Él había preparado el mundo para ser su reino, por dar orden, por llenar y por darnos un hombre en su pináculo que va a multiplicar todo el mundo. Solo hay un lugar que Él llamó paraíso. ¿Dónde estaba? En Edén. Edén. ¿Y qué es la responsabilidad de este hombre? No es solamente multiplicar más portadores de su imagen, es cultivar este paraíso y llevarlo a todo el mundo. ¿Sí? Eso fue lo que él dice aquí. Mira lo que dice en 29. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todos los aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que Él había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Él dijo: todo esto es para ustedes. Yo quiero que ustedes trabajen aquí. Yo quiero que ustedes se vayan a todo el mundo con mi gloria para extender este paraíso que yo he puesto ahí en Edén. Yo quiero que ustedes extienden esto a todo el mundo. Eso fue la idea. Pero sabemos lo que pasó. Génesis 2:17 dice esto. 16. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego Dios da a Adán la manera por la cual Él va a multiplicar su gloria a todo el mundo. Él le da una mujer, una ayuda idónea. Entonces lo que tenemos aquí, Dios está planeando todo en su soberanía para que el mundo sea el lugar de su reino. Él ha ordenado el mundo, Él ha llenado el mundo. Ahora tenemos hombre con una mujer, y ellos tienen la responsabilidad de multiplicar portadores de su imagen a todo el mundo, y también de trabajar en Edén para extender su paraíso a todo el mundo a través de sus niños. Wow, tenemos un lugar perfecto para el reino de Dios. Pero sabemos lo que pasó. En las notas tenemos el comienzo de la creación, pero ¿qué pasó? Tenemos una caída. Y recordamos la razón por la caída. Bueno, tenemos a Adán. Él está ahí abdicando su responsabilidad. Él no quiere proteger a su esposa como debería. Pero aquí es la raíz de la tentación, Génesis 3. Mira esto, Génesis 3:5, hemos hablado de esto y no voy a pasar mucho tiempo, pero dice, entonces, verso 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es más o menos el diablo estaba tentando a Eva y a Adán de pensar: Dios es tacaño. Él está escondiendo algo de ustedes. Hay un conocimiento que ustedes necesitan para ser satisfechos. Dios no quiere dártelo. Él quiere esconder algo de ti. Él quiere que ustedes no vivan en satisfacción con Él. Y ellos creyeron. Y por causa del hecho que ellos creyeron, ellos tomaron la fruta, porque ellos querían ser su propio Dios. Y eso
fue el problema. Entonces, en lugar de hacer todo eso, ahora tenemos una creación caída inmediatamente y tenemos a Adán y Eva como portadores de su imagen que están bajo la maldición. Ahora ellos experimentan vergüenza y temor y ellos experimentan separación de Dios y ahora todo está mal, pero recuerden lo que hemos visto desde el principio, Apocalipsis 13:8, que es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tiene un plan aún en el peor momento de la creación. Y podemos ver parte de su plan. Mira aquí lo que Dios hizo. Verso 8, en capítulo 3. Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios entre los árboles del huerto estaban escondiendo en su desnudez, en su vergüenza, en su temor. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Eso es el efecto del pecado, ¿sí? No hay que aceptar la responsabilidad, hay que echar la culpa a otra persona. Y luego cuando él habla a la mujer, ella dice no, es la serpiente que tú creaste. Ellos no solamente están echando la culpa a otra parte de la creación, a Adán, a Eva, a la serpiente. Ellos están echando la culpa a Dios. Es la mujer que tú me diste. Es la serpiente que tú creaste. Esa es tu culpa, Dios. Y Dios, en su compasión, mira lo que dice. 15. Pondré enemistad. Este es lo que se llama el proto-evangelion, el primer evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la semilla de esta mujer va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y sabemos cómo esto va a pasar. Esto va a incluir un sacrificio por causa de lo que vemos aquí en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo sucedió esto? ¿Dónde encontró los pieles? ¿Dónde encontró Dios los pieles? Él tenía que matar un animal para sacar la piel del animal, para cubrir la vergüenza, desnudez, pecado y temor de su creación. Y ahora tenemos cómo es una imagen de cómo es un presagio, de cómo es una sombra, de cómo es el descendiente en la semilla de esta mujer va a aplastar la cabeza de Satanás a través de un sacrificio. Y yo voy a terminar esta sección mirando a Juan 12. Juan 12. Mira Juan 12:31. Jesús dijo esto: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esta es en una sección donde Jesús anuncia su muerte. En su muerte, Él aplastó la cabeza de Satanás. Y ahora en Cristo estamos en el proceso de la restauración de todo lo que fue perdido aquí en la caída. Un día vamos a ver el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo que ellos perdieron será restaurado por causa de Cristo. Y solo hemos cubierto Génesis 1-3. Bueno, vamos a regresar en la próxima sesión para continuar hablando del resto del libro de Génesis.